Desde que empezó a circular el rumor de que la FMF tomó una decisión que perjudica directamente al rival del Tigres, el ambiente en Nuevo León cambió por completo, como si el aire en la ciudad se enchinara de pura expectativa felina. No es cualquier chisme de pasillo, es de esos que se sienten en las carnes asadas, en los grupos de WhatsApp y en los debates interminables entre incomparables que sueñan con ver al Tigres todavía más fuerte no solo en la cancha, sino también en los escritorios donde se deciden los reglamentos. Se habla en voz baja pero con sonrisa traviesa de que la federación habría movido piezas en el calendario, en los registros o incluso los criterios disciplinarios de una forma que termina pegándole directo al rival que siempre anda queriendo opacar lo que Tigres hace bien. No hay comunicado oficial todavía, pero la sola idea de que una resolución federativa pueda desbalancear el torneo a favor del cuadro auriazul ja es suficiente para incendiar las redes y prender el ánimo de la hinchada felina. Como afición del Tigres, uno está acostumbrado a ver cómo muchas veces los escritorios juegan en contra, como si todo estuviera diseñado para que nuestro equipo tenga que remar contracorriente y demostrar el doble dentro del campo. Por eso, cuando se corre la versión de que ahora la balanza se inclinaría, aunque sea tantito, hacia nuestro lado por una decisión que incomoda al rival, la sensación es de justicia poética, de esas que el fútbol pocas veces concede a los que se la parten semana tras semana. En los programas deportivos de la televisión regia ya empiezan a salir comentarios, algunos muy medidos y otros abiertamente picantes, sobre cómo esta supuesta decisión de la FMF podría afectar la planeación del rival directo de Tigres para el próximo torneo. Se mencionan posibles restricciones en registros, ajustes en el número de extranjeros disponibles, cambios en horarios clave o incluso modificaciones en sanciones que terminarían dejándolos sin piezas importantes en partidos decisivos. Mientras tanto, en las tribunas y en las calles, el tema se mezcla con la pasión de siempre, con las camisetas amarillas y azules que aparecen en cada esquina cuando se acerca un partido en el Volcán. Los incomparables no necesitan muchos detalles para empezar a imaginar escenarios en los que Tigres llega más descansado, mejor armado o simplemente menos presionado que el rival que, según el rumor, saldría claramente perjudicado por la maniobra federativa. Lo que más llama la atención es que todo se habría gestado en silencio. En esas reuniones largas entre dirigentes y comisiones donde se revisan reglamentos, se discuten apelaciones y se analiza cada resquicio del libro de normas del fútbol mexicano. Ahí, según se comenta, fue donde se cocinó la decisión que ahora tendría al rival de Tigres mordiéndose las uñas y a nuestra afición con esa mezcla deliciosa de intriga y satisfacción anticipada. Algunos analistas tratan de bajarle el tono al rumor, diciendo que en la FMF no se toman decisiones pensando en favorecer o perjudicar a un club en particular, sino en el bien de la liga y en la integridad de la competencia. Pero para quienes hemos visto cosas increíbles en el fútbol mexicano, esa narrativa institucional suena demasiado pulida, demasiado correcta, muy lejana de la realidad de pasillos donde muchas veces pesan más los intereses, los grupos de poder y las presiones mediáticas. Sin embargo, la versión que corre con más fuerza entre los Tigres es la de que esta decisión, aunque no haya sido pensada directamente para ayudarnos, termina acomodando las piezas de una forma muy incómoda para nuestro rival y bastante cómoda para el equipo del norte que mejor ha sabido crecer en la última década. Es como si la historia, por fin, nos regalara un capítulo donde no somos nosotros los que tenemos que remar contracorriente desde el escritorio. En los cafés deportivos se especula sobre si esta decisión podría afectar la inscripción de refuerzos bomba del rival, esos fichajes con los que siempre quieren acaparar portadas y presumir músculo económico. Se imagina la posibilidad de que, por un ajuste de plazos o una reinterpretación de reglamento, alguno de esos nombres mediáticos tenga que esperar o incluso quedarse fuera, mientras Tigres arma su plantel con calma y estrategia. En la radio, los comentaristas que nunca han ocultado su preferencia por el rival ya se escuchan nerviosos, midiendo cada palabra, como si supieran algo pero no pudieran decirlo todavía. Esa incomodidad se siente deliciosa desde este lado, porque durante años vimos cómo nos ninguneaban, cómo hablaban de Tigres como si fuera un invitado temporal a la élite, y ahora la sensación es que hemos llegado para quedarnos y que cualquier movimiento en la mesa de poder también tiene que tomarnos en cuenta. Lo más sabroso de todo esto es la reacción de la afición rival, que en redes sociales ya empieza a hablar de ayuda, de beneficios, de mano negra a favor de Tigres, como si el club auriazul hubiera sido siempre el consentido, cuando la historia reciente nos demuestra lo contrario. Ellos, que por años disfrutaron de ciertos silencios y omisiones, ahora sienten en carne propia lo que significa estar en el lado incómodo de una posible decisión federativa. Desde la butaca del aficionado felino, uno no puede evitar soltar una risa cuando lee esos reclamos de injusticia que vienen del otro lado del río. Porque si algo hemos aprendido es que, cuando el rival llora, generalmente es porque algo se está moviendo a favor de Tigres, ya sea en la cancha, en la tabla general o ahora, según dice el rumor, en los escritorios donde se redactan los reglamentos que todos tienen que acatar. Claro que también hay voces dentro de nuestra propia afición que llaman a la calma, que recuerdan que todo sigue siendo especulación mientras no haya un anuncio oficial de la FMF.
Esos aficionados más cautelosos prefieren no cantar victoria antes de tiempo, porque saben que en el fútbol mexicano nada está realmente definido hasta que sale el comunicado, se actualiza el reglamento y se ve reflejado las alineaciones o en el calendario. Aún así, incluso los más prudentes reconocen que el simple hecho de que este rumor haya prendido tan fuerte revela algo profundo: el rival está inquieto, nervioso, incómodo, y Tigres se mantiene sereno, trabajando en la cancha y dejando que los demás se desgasten con declaraciones, protestas veladas y filtraciones interesadas a la prensa. Esa diferencia de actitud habla de un club que ya entiende su grandeza y de otro que teme perder privilegios. Hay quienes dicen que todo empezó con una queja formal del rival ante la FMF por alguna situación arbitral, por el uso del VAR o por la interpretación de cierto artículo del reglamento. Y que, paradójicamente, al abrir esa puerta, al mover esa pieza en el tablero, terminaron provocando una revisión más amplia de las normas que ahora podría regresar como boomerang directo a su cara, dejándolos expuestos a una sanción o a una limitación que no habían previsto. En las pláticas entre tigres se usa mucho esa frase de "el que busca, encuentra", aplicada al rival que supuestamente quiso presionar a la federación para obtener una ventaja y terminó topándose con una decisión que lo deja peor parado. Es como si el fútbol, caprichoso y sarcástico, hubiera decidido darle un guiño a Tigres, recordando que no siempre gana el que grita más, sino el que trabaja mejor y sabe esperar el momento. Este rumor también ha reavivado la discusión sobre la relación entre Tigres y la FMF, una relación que muchas veces fue tensa, llena de polémicas por calendarios, por llamados de jugadores a selección en momentos clave y por resoluciones disciplinarias que la afición felina consideraba exageradas. Hoy, sin embargo, el relato cambia. Ahora se habla de un escenario donde la institución regia podría ser la menos perjudicada por un giro regulatorio que deja al rival con menos margen de maniobra. Algunos aficionados se preguntan si el club debería posicionarse públicamente o si sería mejor mantener el silencio estratégico, dejando que el ruido lo hagan otros. Por ahora, Tigres se mantiene en lo suyo: entrenar, reforzar el plantel, pensar en títulos y en seguir llenando el volcán, mientras la tormenta mediática gira más alrededor del rival que, según se dice, saldría raspado de la decisión que la federación estaría por formalizar. Para la afición incomparable, la idea de ver a ese rival directo enfrentarse a un torneo lleno de obstáculos administrativos y deportivos se siente como una especie de revancha simbólica por todas esas veces que, según su percepción, Tigres tuvo que jugar con todo en contra. No se trata solo de ganar partidos, sino de ver cómo se reacomodan las reglas del juego de manera que, por una vez, no somos nosotros los que salimos en desventaja. En las cantinas y en los grupos de amigos, ya se empiezan a imaginar canciones y cánticos para el próximo clásico, donde se lanzarán dardos directos a ese rival que ahora parece quedar atrapado por las redes de un reglamento que quizá creyó controlar. La creatividad del aficionado felino no tiene límite, y cualquier indicio de debilidad del contrario es suficiente para que surjan burlas, memes y frases que luego hacen eco en las tribunas del Universitario. La sensación de que la FMF, voluntaria o involuntariamente, ha movido las piezas en un tablero donde Tigres sabe jugar muy bien, le da a la afición una confianza renovada. Ya no se ve al club como un actor secundario en las decisiones de alto nivel del fútbol mexicano, sino como un protagonista inevitable, cuyas consecuencias afectan directamente a los que se le han puesto enfrente históricamente. Por supuesto, hay quienes dentro del entorno del rival intentan minimizar el impacto de la supuesta decisión, asegurando que el equipo es grande y que sabrá adaptarse a cualquier reglamento. Sin embargo, la inquietud se nota en los suspiros, en los cambios de discurso, en las entrevistas donde los dirigentes hablan más de burocracia y menos de fútbol, mientras Tigres sigue centrado en la cancha, que es donde mejor se expresa su grandeza. Este rumor también ha evidenciado algo que la afición felina ya sabía, pero que ahora se hace más visible para todos: la estructura institucional de Tigres es sólida, organizada y preparada para navegar escenarios de cambio. Mientras otros dependen de favores o de interpretaciones forzadas de los reglamentos, Tigres parece haber construido un proyecto que no se derrumba cuando la federación mueve una pieza inesperada. La idea de que la FMF haya tomado una decisión que, aunque no nombré explícitamente a Tigres, termina beneficiándolo indirectamente, refuerza ese sentimiento de que el club auriazul ya no puede ser ignorado en ningún plano. Ni en lo deportivo, ni en lo mediático, ni en lo político, porque donde se hable de poder en el fútbol mexicano, tarde o temprano aparece el nombre del equipo que ha llenado de títulos y noches memorables a su gente. Mientras tanto, los incomparables siguen haciendo lo que mejor saben: apoyar. No importa si el rumor se confirma mañana, en una semana o nunca, la pasión de la afición no depende de los comunicados de la FMF, sino de lo que el equipo representa en la vida cotidiana de quienes visten los colores auriazules. Sin embargo, nadie puede negar que este murmullo ha encendido una ilusión especial, como si algo grande se estuviera gestando en silencio. En redes sociales, muchos tigres ya bromean con la idea de que, cada vez que el rival intente mover algo a la federación, terminará saliendo un reglamento que lo aprieta más,
como si fuera castigo divino por tanta soberbia acumulada. Esa narrativa, aunque exagerada, le da sabor al clásico y alimenta el eterno juego de egos entre aficiones que no se soportan pero que se necesitan para que el fútbol regiomontano siga siendo uno de los más intensos del país. También hay un sector de la afición que, en medio de las bromas, aprovecha para exigir que Tigres mantenga su nivel y no dependa de decisiones externas para ganar. Ellos insisten en que, aun si el rival queda tocado por la supuesta resolución de la FMF, el objetivo debe ser el mismo: salir a la cancha a demostrar por qué este equipo se ha ganado el respeto no solo de México, sino de todo el continente. Esa combinación de burla y exigencia interna es una de las señas de identidad de los incomparables, que pueden reírse del tropiezo ajeno, pero nunca dejarán de pedirle a su equipo que juegue a la altura de su historia reciente. Saben que, si Tigres responde la cancha, cualquier rumor de escritorio se convierte en anécdota, y lo que realmente queda en la memoria son los títulos, las finales, las noches de gloria en el volcán. La supuesta decisión de la FMF, que tanto se comenta, también ha abierto un debate más amplio sobre la necesidad de reglas claras, consistentes y transparentes para todos. Muchos tigres señalan que, si hoy el perjudicado es el rival, mañana podría ser otro club, y que lo verdaderamente importante es que se establezca un marco justo donde el trabajo serio sea premiado y las improvisaciones, castigadas. Desde la óptica felina, la justicia no es que Tigres reciba ayuda, sino que no se le ponga piedras extra en el camino por decisiones oscuras o caprichosas. Por eso, si este rumor se tradujera en una medida que hace el torneo más riguroso y menos improvisado, la afición estaría feliz, aunque eso implique ver al rival lidiar con las consecuencias de haber jugado por años al borde del reglamento. En el centro de todo está la rivalidad, esa chispa eterna que hace que cualquier movimiento de la FMF se lea siempre en clave de a quien favorece y a quien perjudica. Para los Tigres, el simple hecho de que hoy la conversación gire en torno a cómo se complica la vida de su rival directo ya es motivo de sonrisas, de memes y de largas pláticas sobre lo que podría venir en el próximo torneo. La idea de entrar a la siguiente temporada con un rival tocado, con dudas estructurales y con menos margen para maniobrar en el mercado de fichajes, pinta un escenario ideal para que Tigres aproveche su estabilidad y su proyecto sólido. La afición lo sabe, y por eso mezcla la expectativa con la exigencia. Si el camino se allana un poco, no hay excusas para no ir con todo por el título. Aunque todo se mantiene en el terreno del rumor, el simple hecho de que éste haya tomado tanta fuerza dice mucho de cómo se perciben hoy las fuerzas dentro del fútbol mexicano. Tigres ya no es el que reacciona a lo que otros deciden, sino el club en torno al cual se interpreta cualquier movimiento de la federación, sea o no pensado específicamente para él. En las charlas con familia y amigos, los Tigres ya repasan el calendario hipotético, imaginando cómo quedaría el torneo si el rival pierde una pieza clave, si tiene que jugar sin público en algún partido, o si se le reduce el margen para registrar refuerzos. Cada uno de esos escenarios imaginarios se vive como una pequeña victoria moral, un anticipo de la batalla que luego se dará en el césped. También se habla de cómo el equipo debe aprovechar cualquier ventaja que se presente, sin caer en confianza exagerada. La afición sabe que el fútbol castiga a quienes se duermen, y que nada sería más doloroso que ver al rival levantarse a pesar de la supuesta decisión adversa, mientras Tigres desaprovecha la oportunidad de reafirmar su dominio con buen juego y resultados. En los noticiarios deportivos nacionales, algunos conductores empiezan a usar palabras como reacomodo, reforma o ajuste reglamentario, dejando entrever que algo sí se está moviendo dentro de la FMF. Sin embargo, la falta de detalles mantiene a todos en suspense, especialmente a los aficionados de ese rival que, según se dice, será el principal damnificado cuando se publiquen las nuevas disposiciones. Para la hinchada felina, ese suspense es casi un entretenimiento extra, un capítulo paralelo a la pretemporada, donde se ve al equipo entrenar mientras la burocracia hace su parte lejos de los reflectores. La idea de que, cuando todo se aclare, el panorama sea más favorable para Tigres que para su adversario de siempre, añade una capa de emoción que se suma a la ilusión por nuevos fichajes y objetivos deportivos. En medio de todo esto, se refuerza una certeza entre los incomparables: Tigres ha llegado a un punto de madurez en el que ya no depende de la narrativa de víctima. Sí, en el pasado hubo decisiones polémicas, arbitrajes discutibles y reglamentos que parecían escritos para complicarle la vida, pero hoy el club se percibe fuerte, influyente y capaz de navegar cualquier oleaje que venga desde la federación. Ese cambio de mentalidad se nota también en cómo la afición interpreta el rumor actual. No se ve como por fin nos ayudan, sino como por fin se hace justicia con quien ha hecho bien las cosas, mientras el rival que siempre presumió de intocable empieza a experimentar lo que es estar del otro lado del escritorio, viendo cómo una resolución puede desacomodarlo en un abrir y cerrar de ojos. Hay también quienes miran más allá del clásico y señalan que, si esta decisión de la FMF marca un precedente, otros rivales podrían verse afectados en el futuro, reconfigurando por completo el mapa de poder en la Liga MX. Tigres, con su estabilidad deportiva y su proyecto institucional,
estaría en una posición privilegiada para aprovechar ese reacomodo y consolidarse aún más como la referencia del fútbol mexicano moderno. La conversación se extiende a los más jóvenes, a esos niños y adolescentes que han crecido viendo a Tigres ganar, ir a finales y jugar torneos internacionales. Para ellos, escuchar que la FMF ha tomado una decisión que perjudica al rival es casi como un cuento donde el villano empieza a tropezar, y el héroe, vestido de amarillo y azul, se prepara para la siguiente gran misión. En los grupos de redes sociales dedicados al Tigres, se comparten capturas de pantalla, rumores de insiders, audios reenviados 1000 veces donde supuestos amigos de alguien en la federación cuentan detalles a medias. Aunque muchos saben que la mitad de eso puede ser invento, todos disfrutan del proceso, del juego de tratar de unir piezas para entender qué significa realmente esa decisión de la FMF para el futuro inmediato del club. Conforme pasan los días, la presión también aumenta sobre la propia federación, que sabe que no puede guardar silencio eterno cuando media país debate sobre la justicia o injusticia de una resolución que, oficialmente, todavía no existe. Esa presión mediática es parte del juego, y los Tigres la observan con calma, conscientes de que cualquier movimiento será analizado 1000 veces a la luz de cómo afecta a su rival y, por contraste, a Tigres. Mientras tanto, el equipo sigue entrenando, afinando detalles tácticos, recuperando jugadores, integrando refuerzos. La afición entiende que, por más que se hable de escritorios y reglamentos, los partidos se ganan en la cancha, y será ahí donde Tigres tendrá que demostrar que no depende de la suerte ni de decisiones ajenas para reafirmar su grandeza, sino de su fútbol, su carácter y su conexión única con los incomparables. La supuesta decisión de la FMF que perjudica al rival se convierte así en un telón de fondo, en una historia paralela que adereza el contexto pero no define el corazón de lo que significa ser Tigres. Si el rumor se confirma, la afición lo celebrará como un giro irónico del destino, si no, quedará como una anécdota más en la larga lista de conspiraciones y teorías que hacen del fútbol mexicano un espectáculo también fuera de la cancha. Lo que es innegable es que este episodio ha servido para recordarle a todos que Tigres ya no es un actor secundario en las decisiones de alto nivel del fútbol nacional. Cualquier movimiento de la FMF, aunque sea neutro en su intención, se evalúa automáticamente en función de cómo impacta al club auriazul y a sus rivales, señal clara de que los tiempos han cambiado y de que el poder deportivo se ha desplazado hacia el norte. En el fondo, lo que late en cada conversación, en cada meme, en cada análisis improvisado en la banqueta, es el orgullo de ser Tigre. Orgullo de haber visto cómo el club creció desde la cancha hasta los escritorios, cómo se ganó el respeto a base de títulos y actuaciones memorables, y cómo hoy puede mirar de frente a cualquier decisión federativa sin agachar la cabeza, sabiendo que, incluso cuando los rumores hablan de perjudicar al rival, lo que realmente brilla es la consolidación de Tigres como protagonista absoluto del fútbol mexicano. Y así, entre especulaciones, risas, debates acalorados y mucha ilusión, la afición incomparable espera el siguiente capítulo de esta historia, el momento en que la FMF hable, el comunicado salga, y se sepa con certeza si aquella decisión que tanto se comenta realmente golpea al rival de Tigres como dicen los rumores. Hasta entonces, el corazón felino late fuerte, confiado en que, pase lo que pase en los escritorios, el equipo sabrá responder en el único lugar donde nunca hay duda, el césped sagrado del volcán. Les presentamos las últimas noticias de Tigres UANL. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.